Renuncia el ministro de Petróleo del país y se suma a una investigación de una lista bastante interesante de personas involucradas presuntamente en hechos de corrupción. El programa de hoy promete. Hoy a las 7 de la noche, les digo, francas noches. Francas noches, Venezuela. Qué alegría saludarles este lunes. Lunes interesantísimo porque ha ocurrido muchísimo en el país. Un fin de semana bastante movido a nivel noticioso. Se habla de algunas detenciones por presuntos hechos de corrupción. No lo ha corroborado la Fiscalía General de la República. Sin embargo, ya varios poderes se han pronunciado al respecto. Investigaciones bastante amplias de una lista bien interesante de personas que presuntamente están involucradas en hechos que tienen que ver con el tema petrolero, con el tema cripto, con el tema construcción. Lo cierto de todo esto es que hay que esperar la información oficial de las detenciones. Por ahora, el ministro del Poder Popular para el Petróleo ha renunciado a su cargo, dimitió y ha dicho que se suma a la investigación en contra de estos hechos de corrupción. También algunos partidos de oposición se han pronunciado al respecto. El día de hoy vamos a tener un programa en este primer bloque enfocado a este asunto. Vamos a ampliar un poco la información, pero además tenemos en el estudio a César Pérez Vivas, quien es precandidato a las elecciones primarias de oposición, que seguramente va a ser interesante conversar con él sobre estos hechos. Vamos a conversar un poco sobre la corrupción, sobre los planes que tiene para el país de cara a estas elecciones primarias y, por supuesto, que el tema del día es este de la renuncia de Tarek El Aissami como ministro del Poder Popular para el Petróleo. La tarde de este lunes 20 de marzo, el ministro del Poder Popular para el Petróleo, Tarek El Aissami, dimitió a su cargo. Esto luego de los escándalos de corrupción que han surgido en los últimos días. A través de su cuenta en Twitter, El Aissami informó que la decisión de poner su cargo a la orden responde al apoyo que pueda brindar a las acciones iniciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, lo que denominó como una cruzada. Tarek El Aissami se desempeñó como ministro de Petróleo durante 2 años, 10 meses y 20 días, luego de ser designado el 27 de abril del año 2020. Tienen el tuit en su pantalla. De igual manera, en mi condición de militante revolucionario, me coloco a disposición del Gobierno Nacional, dice, en virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA. He tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo con el propósito de apoyar la investigación. Estos fueron los tweets de Tarek El Aissami en esta oportunidad. Sin duda alguna, cuando se abre una investigación de este tipo, por supuesto hablan de una decisión inteligente, algunos analistas políticos, y dicen que es una decisión inteligente porque cuando se abre una investigación de este nivel, en donde se involucra a su ministerio, al Ministerio del Petróleo, y por supuesto él estando a la cabeza del ministerio, podría ser una decisión inteligente de su parte, decir, bueno, yo renuncio, me sumo a la investigación y ustedes vean lo que tienen que hacer, porque de lo contrario, pues sigo yo dentro de una cartera que está siendo investigada, que existen dudas sobre la procedencia de los activos, que existen dudas sobre a dónde fue destinado el dinero, que existen dudas sobre cómo se está manejando el tema petrolero en el país, y lo correcto es que yo ponga mi cargo a la orden, me sume a las investigaciones porque debo quedar como un ministro que está sujeto a la transparencia y a la investigación. Por eso es que algunos analistas políticos hablan de una decisión inteligente por parte de Tarek El Aissami. Ustedes en su casa pueden juzgarlo, por cierto, las redes sociales del programa. @JalimNaim en Twitter e Instagram, @NoticiasCanal y por supuesto la etiqueta Francas Noches. Están a su disposición para hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Porque este tema, sin duda alguna, nos atañe a todos los venezolanos, es un tema que nos concierne a todos los venezolanos. El dinero de Venezuela está en juego en este asunto y, por supuesto, como dicen muchos analistas políticos, como dicen algunos políticos hoy ejecutando cargos a nivel internacional, si el dinero no se toca, alcanza para absolutamente todo. Entonces, por supuesto, el tema de los activos, el tema de la corrupción debería ser un tema primordial no solamente para quienes ostentan el poder, sino para todos los venezolanos que al final fungimos como contralores
también porque nosotros como ciudadanos somos contralores y ellos como políticos, como cabezas de cartera, son servidores, son personas que son nuestros empleados a nivel nacional. Para revisar este contenido informativo yo quiero aclarar algo. El tema de la corrupción, y atención con esto, no entra dentro de los 4 jinetes del apocalipsis del derecho internacional público. Y muchos dirán, oye, pero ¿por qué la corrupción no entra dentro del derecho internacional público? ¿Por qué el Estatuto de Roma del año 98, por ejemplo, no contempla la corrupción como un delito penal internacional? Si justamente los hechos de corrupción generan, por ejemplo, que no llegue medicina a los hospitales. Los hechos de corrupción generan que la gente no coma como debe comer. Los hechos de corrupción generan que en los comedores populares no existiera comida o que las universidades estén en decadencia. Los hechos de corrupción generan, por ejemplo, que no existan los insumos médicos en un quirófano y que las personas mueran en una operación. Entonces, de manera directa, los hechos de corrupción están relacionados con hechos de violencia o de agresión, están relacionados con crímenes de lesa humanidad, están relacionados con la muerte de seres humanos. Entonces, no es un crimen no sangriento, es un crimen realmente sangriento que debe ser penado por los estatutos internacionales que velan o avalan el tema del derecho internacional público. Entonces, fíjense una cosa, el Estatuto de Roma solo contempla el genocidio, la agresión, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué la corrupción, el politicidio o el ecocidio no están dentro de estos crímenes o estos jinetes del apocalipsis del derecho internacional o del derecho penal internacional? Porque justamente quienes aprueban esta normativa o quienes aprueban este Estatuto de Roma y los delitos que van a estar contemplados en el Estatuto de Roma son representantes de los distintos estados que se reunieron en Roma para aprobar esto. Entonces, evidentemente, la corrupción no era conveniente en esa oportunidad. Vamos a seguir revisando información sobre este tema. La unidad revolucionaria se mantiene más firme que nunca, así lo expresó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, con relación a los señalamientos de factores de oposición que indican que existe una fractura en las filas del partido. Escuchemos. Cabello indicó que tras las acciones que aplica la revolución judicial contra la corrupción y el amiguismo, se debe responder a la ley. Nadie debe darse por sorprendido. Esta toma aquí está la dirección nacional de nuestro partido. Y yo puedo decir que en estas cosas lo que hacen es unirnos más en Chávez. Unirnos más en Chávez. Y algo nosotros levantamos de la palabra orientadora de nuestro comandante Chávez es esa lucha permanente contra todo aquello que esté a favor de hechos delictivos, con todo aquello que rompa con la constitucionalidad, con la ley. El comandante Chávez era muy firme, siempre fue muy firme. Y hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela está en esa lucha. Es la posición histórica del partido, es la posición de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. Mencionó que en la revolución no hay espacio para acompañar ni respaldar la corrupción. Muy importante para nosotros, que ha sido bandera de la revolución bolivariana, como es la lucha contra la corrupción, los antivalores, los vicios, las desviaciones que puedan darse a lo largo, digo a lo largo es en el tiempo de una revolución como esta. El Partido Socialista Unido de Venezuela se pone al frente de la lucha, acciones precisas de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, de la lucha contra el flagelo de la corrupción y cualquier vicio. No tenemos nada que esconder, al contrario, tenemos mucho que decirle al mundo de nuestra lucha contra la corrupción. No nos pone para nada a la defensiva esa situación. La revolución, una de las tareas fundamentales que tiene es la lucha contra esos antivalores. El también diputado a la Asamblea Nacional aseveró que cuando se presentan estos casos son un golpe duro para un partido y para el gobierno. Sin embargo, dijo que nada ni nadie los detendrá para aplicar la ley. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, aseguró que la oposición venezolana no tiene moral para emitir señalamientos ni comentarios en relación a las presuntas personas que están involucradas en los hechos de corrupción. Destacó que en esta oportunidad es una gran victoria para la Tolda Roja porque demuestra una vez más el sentido de pertenencia y sobre todo que no esconden ni respaldan a ninguna persona que forma parte de hechos punibles. Desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Cámara de Denis Molinas, Dulce Feliciano, Canal I.
Justamente hablando de moralidad en este país, cuando se dice, bueno, la oposición venezolana no tiene moral para hablar de hechos de corrupción, se pregunta, pero en aquel momento, algunas de las personas que hoy están siendo investigadas, presuntamente están detenidas hasta que se confirme, también hablaban de hechos de corrupción dentro de la oposición. Entonces, la revisión real de los hechos de corrupción para hablar de moralidad debería hacerse en todas las filas, en todos los rangos, en todas las sillas, en todos los curules, en todos los espacios del país. Allí hablaremos de moralidad de manera correcta. De esa manera se rescata la moral de un país, cuando todo el mundo está abierto a la investigación. Porque yo desde la silla más alta puedo ordenar investigaciones, puedo abrir investigaciones, pero ¿y cuando se investiga la silla alta? Eso también es importante y me encantaría que eso se hiciera y así recuperamos la moral como debe recuperarse. Vamos a seguir revisando información, continúan las reacciones ante los hechos de corrupción y en esta oportunidad la máxima representación del poder moral, el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, también se sumó al rechazo de los actos de corrupción dentro de las diferentes instituciones gubernamentales, al tiempo que respaldó las acciones del Ejecutivo Nacional para enfrentar lo que denominó como un flagelo para la nación. Brindar apoyo irrestricto al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, jefe de Estado y de Gobierno, por las valientes acciones desplegadas para combatir estos hechos de corrupción y cualquiera que se presente, venga de donde venga. El también presidente del Consejo Moral Republicano aseguró que el gobierno nacional busca depurar a las instituciones de funcionarios corruptos. Recordemos que en los últimos días la Policía Anticorrupción ha detenido a servidores públicos por su presunta vinculación en el desvío de activos venezolanos. Sobre este tema también algunos partidos políticos se han manifestado. En los distintos partidos políticos de oposición del país también se han pronunciado en la detención de funcionarios públicos por su presunta vinculación en actos de corrupción. Por otro lado, también la tolda amarilla, estamos hablando en esta oportunidad de Primero Justicia, habló sobre los hechos de corrupción en un comunicado y Primero Venezuela, en la voz de José Brito, también habló del caso, diciendo que, bueno, que los hechos de corrupción se aplaude que sean investigados y las personas que estén involucradas que sean detenidas. El MAS, COPEI, también fueron partidos que se pronunciaron al respecto, 20 Venezuela, partidos de oposición que han hablado sobre el tema y sin duda alguna es importante también conocer qué opinan quienes adversan al gobierno de estas acciones del gobierno. Es por eso que esta manifestación es mencionada acá en el programa. Ahora, la investigación de la que se habla sobre el ministro que acaba de renunciar, Tarek El Aissami, ¿será que se abre? ¿Será que se ejecuta? Eso ya lo veremos, ya veremos cómo se desarrolla esta noticia. Por el momento, tenemos que hacer una pausa. En la próxima parte, tenemos con nosotros a César Pérez Viva, precandidato a las elecciones primarias de oposición. El tema de la corrupción será para abrir. Ya volvemos con más. Continuamos en Francas Noches, @Jalil en Twitter e Instagram, @Noticias Canal I. También a su disposición la etiqueta de nuestro programa, Francas Noches. A través de ella pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. Nosotros felices de recibirlo, de poder crecer con ustedes y construir, ustedes en su casa y yo desde este estudio, Canal I, desde estos espacios, la televisión informativa que Venezuela merece. En el segmento anterior hablábamos un poco de los partidos que se han pronunciado respecto al caso de Tarek El Aissami, al caso de los hechos de corrupción, donde se habla de 5 detenidos hasta ahora, un sexto que en esta oportunidad ha salido en las redes sociales, una persona vinculada a la construcción. Sin embargo, hay que esperar que quienes se encarguen de estos asuntos emitan el comunicado oficial y salga la lista oficial de las personas que han sido detenidas, pero escuchemos un poco qué se ha dicho dentro de los partidos políticos al respecto. Presidente Maduro, sácale los nombres al país de quiénes son los responsables de los que se robaron este dinero. En medio de un país con hambre, con dificultades, con enfermedades donde la gente se muere de mengua por falta de medicamentos. Estamos viendo cómo se va derrumbando toda esa estructura que desde hace 24 años ha destruido Venezuela. Que hay una responsabilidad directa
de todos los poderes públicos venezolanos de informar sobre lo que está ocurriendo. Realmente evidenciar si hay realmente un ejercicio de hecho punible, y entonces serán las instancias, la Contraloría, la Fiscalía y los distintos órganos de justicia que permitan que de alguna manera los culpables pues paguen como deben de pagar, como lo contempla la Constitución y las leyes. César Pérez Viva está con nosotros en el estudio después de este sonido en donde algunos partidos políticos se han pronunciado sobre los hechos de corrupción y las acciones del gobierno nacional respecto a estos hechos de corrupción. Pues sin duda alguna es interesante conversar, casualmente, porque lo teníamos pautado desde la semana pasada, con un precandidato a las elecciones primarias que sin duda alguna dentro de los planes que van a plantear para medirse en estas elecciones primarias y posteriormente quien resulte ganador en contra de Nicolás Maduro o quien sea el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela y los demás candidatos, el tema de la corrupción tiene que estar presente, el tema de la transparencia tiene que estar presente. Quiero darle la bienvenida. Gracias, Ali. Buenas noches. Un placer estar con todos ustedes. Aquí se saluda francas noches. Francas noches. Francas noches. Que sea franca, pues. Así es, que sea franca. Con franqueza vamos a hablar. Por aquí van a haber preguntas francas y de verdad esperamos respuestas francas de su parte, que no lo dudo porque bueno, hasta ahora la silla no nos ha indicado lo contrario, la silla tiene un medidor. La silla suena cuando la respuesta no es correcta. Así que hay que estar muy pendiente. Doctor, politólogo, además, César Pérez Viva es politólogo. Abogado y profesor de Derecho, sí. Así es, así es. Y además del Estado Táchira. Gocho legítimo, puro. Así es. De la montaña tachirense. La gente del Estado Táchira suele ser muy franca a la hora de hablar. Y nos gusta hablar con franqueza. Pero también hay unos tachirenses que no son tan francos. De todo sobre todo gerenciando. De todo en la viña del Señor hay. En las gobernaciones, en la alcaldía, por allí. De todo hay en la viña del Señor. Pero lo importante es que tenemos la voluntad de rescatar a Venezuela, de reconstruir las instituciones, de lograr encauzar nuevamente al país hacia el desarrollo luego de esta catástrofe que ha significado el actual régimen político de gobierno de nuestro país, que como usted lo está señalando, en estas últimas horas ha hecho implosión dentro de ¿A qué se debe? Porque hay unos que dicen que es una estrategia. No, eso. Hay otros que dicen que bueno, que nada, que están buscando ¿a qué se limpiar debe? un poco las filas, ¿no? A que una de las partes no se puso de acuerdo con la otra y entonces se están sacando los trapos al sol. Porque este saqueo que estamos viendo en vivo y en directo hoy tiene 24 años. Esto comenzó con el famoso Plan Bolívar 2000, cuando se hicieron las primeras denuncias y frente a las cuales hubo silencio, frente a las cuales no hubo investigación. Yo era diputado en el 2002 cuando denuncié lo que estaba pasando en PDVSA, porque en la cara de nosotros, los entonces diputados de aquella legislatura, se cometieron hechos de corrupción en eventos políticos y yo los denuncié. ¿Y quiénes defendieron al entonces ministro Rafael Ramírez en ese debate? Bueno, lo defendieron nada más y nada menos que Nicolás Maduro, que Tarek William Saab, que Iris Valera, que la señora Cilia Flores, que eran los diputados que estaban en esa asamblea. De modo que todo este proceso es el resultado de la impunidad, del control absoluto del poder para que las instituciones no funcionen. Y como todos estaban en las mismas manos, se pagaban y se dieron el vuelto. Claro. Y ahora, ante desavenencias que todavía no conocemos, aparecen estos hechos que aún todavía no terminan de guardar una conexión uno con el otro. Porque una cosa es el tema del petróleo, de las criptomonedas, la construcción, de la colocación de petróleo, digamos, vender el petróleo que le corresponde a ciertas empresas mar afuera, sin control. ¿Qué es lo que están haciendo? Venden los activos minerales del país y cobran en efectivo. Y por eso en muchos ministerios, entre otros en PDVSA, a mucha gente le pagan en efectivo. Gobernaciones donde pagan en efectivo. Yo que fui gobernador de un estado, aquello era rigurosísimo. ¿Y qué se hace? Todo el tema de lo que se llama el proceso de las órdenes de pago y de los cheques con los cuales se paga. No, ahora pagan en efectivo, porque la administración pública se convirtió en una caja negra, oscura, y ahora de momento aparece petróleo, criptomonedas, constructores, un alcalde, y uno no termina de entender. ¿Cómo se cura un país de esto? Con un cambio profundo en lo político, en lo cultural, en lo ético. Por eso en mis propuestas invito a mis amigos que me están viendo a que observen en la página web cesarpereyvas.co y en mis redes sociales las 10 ideas fundamentales
para poder hacer el cambio. Y una de esas ideas es un cambio ético, un aliento moral para Venezuela, porque esto se pudrió totalmente por dentro. Este país está en la estructura política, en la estructura del Estado totalmente corrompido, y es necesario inyectar a la nación un aliento moral para que la política y la gestión pública tengan como un ente conductor la moral en la gestión Ahora, pública. yo le pregunto, usted habla de la ética, de la moral, de recuperar la moral. Si gana las primarias y posteriormente gana las presidenciales, con la gente que se midió en las primarias se va a rodear, y eso es ética y moral. Perdóname, yo tengo que colocar al frente del gobierno a personas de reconocida solvencia moral. Una cosa es que usted reciba el voto. No hay acuerdos en las primarias de que, bueno, de alguna manera vamos a gobernar juntos. Mira, hay que gobernar con los mejores venezolanos, hay que unir al país, lo cual no significa una especie de reparto de botín, que algunos conciben la gestión como un reparto de botín o como un coteo en la distribución del aparato público. Hay que buscar gente honesta. En todos los partidos hay gente honesta, como también en todos los partidos se cuelan bandidos y se cuelan corrompidos, porque la corrupción no es una conducta única de un sector humano o político. En todos los sectores, en todas las etapas históricas de la humanidad hemos tenido personas corrompidas. Hasta Jesús, que era Dios, creó un grupo de trabajo llamado el Colegio Apostólico, y hubo uno que lo vendió, que fue Judas. Entonces, si allí surgió uno que se corrompió, imagínese usted en qué grupo humano no va a haber corrupción. El tema es que haya instituciones, que haya libertad de prensa, que haya la posibilidad de ventilar estos temas, ahora y no que esto se entienda, que esto se conozca, porque hay un pase de facturas a lo interno de un grupo político y aparece un caso como el que estamos conociendo en estas últimas horas. Mire, con franqueza, yo la verdad tengo una duda muy grande con todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana, todas las declaraciones de hoy. Se hace una investigación importante de personas de las mismas filas del gobierno. Se habla de detenidos por hechos de corrupción. Pero Juan Guaidó está libre. Bueno, pero si alguien tiene una prueba contra Juan Guaidó, que lo lleve a la fiscalía. Pero es que aquí vino el fiscal y dijo que él tenía las pruebas. ¿Y por qué el fiscal no lo ha colocado esa fue la bajo pregunta juicio? que hice. Porque es y que habló yo de una mesa de diálogo. porque una cosa es que yo afirme que una persona u otra cometió un delito, y otra cosa es que yo tenga la prueba. ¿Me entiendes? Si alguien tiene la prueba contra una persona de que ha cometido un delito o conoce un hecho concreto, pero no tiene ubicado al responsable, debe denunciarlo. Y si el fiscal general de la República tiene información de que dirigentes de cualquier sector político están involucrados en la comisión de un hecho punible, está en la obligación de someterlos a la justicia y llevarlos a juicio para que tenga la oportunidad, la vindicta pública, de señalar los hechos y la persona denunciada de defenderse como corresponde en un Estado de Derecho. Fíjese una cosa, precandidato. Tenemos, en este momento se está dando una reunión con el alto mando político con Nicolás Maduro en el Guarayra Repano. Sobre el tema... ¿En el Guarayra Repano dónde queda ese cuartel? ¿Será en Bueno, el Cerro del Ávila? En el Cerro del Ávila. Estamos sin duda alguna citando la convocatoria que se ha hecho, porque es nuestra responsabilidad hacerlo de esa manera. Entonces, bueno, sobre estas reuniones, pues sin duda alguna van a salir algún tipo de declaraciones respecto al tema de la corrupción y a las investigaciones que se han abierto. Yo le quiero preguntar, ¿usted confía en la transparencia de esas investigaciones? Nos vamos a la pausa y en la próxima parte me lo va a responder. Con mucho gusto. César Pérez Viva está con nosotros en la silla franca. Dejamos una pregunta en el aire bien interesante. ¿Es César Pérez Viva uno de los que aplaude estos hechos por parte del gobierno? ¿Confía en estas investigaciones? ¿Considera que son reales, que son transparentes y que sí se va a llegar a la profundidad del asunto? Yo estoy convencido que en Venezuela no hay un sistema de justicia transparente, ni hay investigaciones imparciales. Vivimos en un sistema muy controlado y donde los factores políticos tienen un condicionante y una determinación en los resultados. Pero el hecho de que, por la razón que fuere, el tema ha salido a la luz pública y no lo han podido callar, no lo han podido tapar, ya es bueno. Porque así pues todo el país se convence de un tema frente al cual yo he venido haciendo una aseveración de hace ya varios años, cuando se acusa de la crisis al bloqueo, cuando se
cuando se le dice al país que no se le puede pagar un salario a un maestro, que no se le puede pagar una buena pensión a un jubilado, porque el bloqueo no permite, porque hay 3.000 millones que tienen allá. Sí, pero previo al bloqueo pasaban cosas. Perdóname, es que esas sanciones son minúsculas respecto al tamaño del robo que ha habido en este país. Entonces, yo he venido afirmando que el problema no es el bloqueo, es el saqueo lo que nos tiene en esta situación de pobreza y de miseria. Y ahora, con estos hechos, se reconfirma claramente que el problema, la causa de toda esta tragedia es el robo, es el saqueo que ha habido en Venezuela. Y ahí demuestra una de las informaciones que surgieron. Un solo señor tenía en efectivo allí, como para los caramelos del fin de semana, la pequeña cantidad de 36 millones de dólares. Y aquí hay gente muriéndose en los hospitales porque no hay como ni siquiera tener un papel para anotar el recibo médico. Yo recibo a diario solicitudes de ayuda de gente, regáleme $10 para comer, envíeme algo para la medicina. La gente angustiada, desesperada como resultado de esta hambruna. Y resulta que hay un pequeño núcleo, todo alrededor del gobierno, todo alrededor de la cúpula del poder, que está enriquecida grotescamente como nunca en la historia de Venezuela había ocurrido. Porque este saqueo sobrepasa los 400.000 millones de dólares. Si usted suma Cadivi, si usted suma el Plan Bolívar 2000, si usted suma todo lo que ha significado el robo del sistema eléctrico nacional, si usted suma la quiebra de las múltiples empresas que han robado, son más de 400.000 millones de dólares, con lo cual este país sería una tacita de oro. Pero esta camarilla que ha estado gobernando, que ha tapado toda esa corrupción y que hoy se quiere lavar la cara diciendo que están luchando contra la corrupción, pues simplemente lo que están haciendo es un acto de hipocresía, porque en el fondo no hay ninguna voluntad política de ponerle orden a un país que destruyeron. Bien, doctor. Lo que deberían hacer era irse todos del poder. Esa cifra extraoficial ciertamente fue de una de las personas que se habla que está detenida por temas en hechos de corrupción en el tema de la construcción. Justamente aquí tuvimos al alcalde del municipio Baruta, hablamos de las construcciones ilegales y ciertamente no hubo una respuesta precisa, dijo que no había ningún tipo de construcciones ilegales, que se estaban haciendo 17 nuevos edificios en el municipio Baruta, justamente en Las Mercedes, y hoy se abre esta caja de Pandora respecto al tema de la construcción vinculada a hechos de corrupción, en donde se habla de esta cifra extraoficial. Pero yo quiero preguntarle, ya le preguntamos cómo se lava un país de esta realidad tan dura, pero por ejemplo, ¿cómo se recupera un país y en cuánto tiempo se recupera un país? ¿Cuál es el deadline? Porque es mentira que con un cambio de gobierno de manera rápida e inmediata tú le vas a subir el sueldo o los salarios a los maestros para que los maestros dejen de estar en las calles protestando y ahora vivan la vida que merecen. Porque en Venezuela tampoco es verdad que los maestros tuvieron el mejor salario toda la vida. Claro, un maestro sí se compraba una casa y un carro, pero siempre fue el peor pagado de todos. En todo caso, nunca los maestros habían estado en la situación en que hoy están. Yo recuerdo de niño, en mi pueblo, que las mejores casas, los mejores carros, los que podían hacer vacaciones, eran precisamente los profesores. Y con esto no quiero decir que era algo, digamos, excepcional, pero, digamos, tenían un trato digno, se respetaba la carrera docente. ¿Cómo se logra eso? Se respetaba la contratación colectiva. En primer lugar, hay que cambiar radicalmente el modelo político centralista, militarista, estatista, autoritario que tenemos. Y yo propongo un cambio hacia una plena vigencia de la democracia y del Estado de Derecho, donde haya separación de poderes, equilibrio de los poderes públicos, de modo que haya control sobre la gestión pública. Con la participación de todos, pacificación quizás. Hay que unificar al país, lo cual no significa impunidad, porque no se puede generalizar. No podemos decir todos los que están sirviendo dentro del Partido Socialista son todos culpables del saqueo. Pero ¿cómo? ¿Me entiendes? Los responsables, los que han dirigido, los que se han enriquecido, tienen que ser sometidos a justicia. Y igual en cualquier otro sector político. Pero quiero ir al fondo del tema porque los que me están viendo necesitan tener idea clara para dónde, en el caso concreto de quien les habla, quiere conducir al país. En primer lugar, quiero llevarlo a la democracia. Y la democracia significa libertad de expresión. Hoy en día no hay una libertad de expresión como fue en Venezuela en el pasado. Tiene que haber más y mejor libertad de expresión para que todos los sectores de la sociedad puedan expresarse, para que no haya cierre de medios de comunicación, para que no haya criminalización de la opinión disidente como ocurre en estos tiempos. En segundo lugar,
para que podamos tener un control sobre todos los poderes públicos y se pueda llevar a la justicia a todo aquel que comete un delito. Y luego de logrado ese objetivo, tenemos que cambiar el modelo de economía, donde el Estado es dueño de todas las empresas y dueño y regulador general de toda la economía, por una economía de mercado con compromiso social y ambiental que permita la presencia de la empresa privada, que respete la propiedad privada y la iniciativa de los sectores sociales que se dedican a la actividad productiva. Habla de la unificación del país. Es necesario unir al país, porque un país que vive en un conflicto político todos los días entre unos y otros no se ocupa de sacar adelante la crisis. Y aquí la prioridad que nosotros tenemos, hermano, es que la gente pueda comer, que la gente vuelva a tener un salario digno, que las pensiones vuelvan a valer, que los hospitales funcionen. Y si aquí nos gastamos el tiempo en un pleito todos los días, ¿quién se va a ocupar Pero ¿qué ejemplo resolver de los unificación problemas? da la oposición venezolana? O aún más profundo, usted es social cristiano. ¿Por qué los social cristianos no van juntos a las elecciones primarias? Fíjate lo siguiente, por eso es que estamos tratando de que la ¿Cómo sociedad... se unifica un país si no logro por los unificar ciudadanos, mi fuerza porque política? aquí está la mano metida del gobierno, en toda esta división, está la mano corrupta del gobierno, que ha metido sus tentáculos en sectores políticos de la oposición y los ha convertido en agentes al servicio del fraccionamiento, de la división. Por eso las elecciones primarias son la herramienta que nos va a permitir... No tiene sentido, me pongo a hacer aquí calificación de nombre. Okay. Aquí todo el mundo está viendo la actuación de la gente. No, porque y aquí a todo el mundo nadie de lo sabe. que ha pasado por la CIA le gusta decir nombres. Porque todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Lo importante es que aquí hay factores que todo el mundo está viendo, ¿verdad?, cuya presencia en la escena política no es fruto de un proceso democrático interno de las organizaciones políticas, sino que son básicamente personas nombradas por el gobierno al frente de las instituciones políticas con el objetivo de confundir y de dividir a la sociedad. Entonces las elecciones primarias van a permitir que el ciudadano elija a representantes cuya autoridad y cuyo mandato dependa del mandato ciudadano y no de una decisión de Nicolás Maduro o de Jorge Rodríguez o de Diosdado Cabello, que son el triángulo de las Bermudas sobre el cual gira todo este acontecer político con nacional. esas acciones que usted acusa que son responsabilidad del gobierno, y suscribo sus palabras, hablo de que, bueno, si es una responsabilidad del gobierno, ¿qué le garantiza a usted? Que ganando las elecciones se va a unificar la oposición, las elecciones primarias. Porque si dice que hay acciones del gobierno para la división, entonces usted ganando las primarias, eso que son parte de la agenda de división que usted acusa de parte del gobierno, a lo mejor al final se retiran y se van por otro lado. ¿Qué garantía tiene César Pérez Viva de que, por ejemplo, si gana las primarias, no van a salir esas fuerzas que usted acusa que son parte de la agenda del... La fuerza ciudadana. Vamos a tener unas primarias que van a elegir un candidato unitario, pero no un candidato único. Candidato único no va a haber. El gobierno va a conseguir actores con los cuales dividir y confundir a la sociedad. Solo que la sociedad lo va a poder percibir, como lo percibió en Barinas. En Barinas, en las elecciones pasadas de gobernador, ¿verdad? Superlano al principio. Bueno, ganó Superlano, le anularon la elección, se logró una candidatura unitaria, salió esa candidatura unitaria, el gobierno presentó otras candidaturas utilizando las tarjetas de todos los partidos reconocidos de la oposición y sin embargo el ciudadano de Barinas votó por la candidatura unitaria. Aquí va a pasar lo mismo, aquí vamos a tener una candidatura unitaria elegida por los ciudadanos en las primarias y con toda seguridad habrán otros candidatos presentados en las elecciones del próximo año que le harán o que tratarán de hacerle el favor al gobierno de buscar la división, pero no lo van a lograr. Y en esa dirección es que estamos trabajando nosotros. Y en esa dirección es que yo estoy presentando mi candidatura y mi deseo de conducir la unión de Venezuela, de lograr la integración de todas las fuerzas políticas, de convocar a los venezolanos de recta intención, de recta conducta, a que presten su servicio al país para tener un gobierno de unidad nacional que garantice una transición de este sistema a un nuevo sistema democrático, productivo y moderno que permita el despegue de la economía. Nos tenemos que ir a la pausa. En la próxima parte quiero leer muchos tweets que han llegado y además saber qué diferencia a César Pérez Viva de los demás y qué pasó con Roberto Enríquez. ¿Por qué no fueron juntos a las elecciones si ambos tienen
el mismo perfil ideológico, si vienen además del mismo partido, aunque usted pues ahora está respaldado por un partido diferente, ciertamente... Yo no tengo partido, yo soy un candidato ciudadano, yo soy un candidato independiente. Bueno, pero vienen de una historia social cristiana, vienen de una historia social cristiana que los hace afines, porque eso no ocurrió. A la pausa y me responde eso a la próxima parte. César Pérez Vivas, de La Grita a la Silla Franca. Y a Miraflores. Del estado Táchira. Van 7 Miraflores, este es el 8. Eso no lo decido yo. Ah, bueno, pero usted puede votar también como ciudadano. Pero a fin de cuentas y no. todos los que están aquí viendo. A fin de cuentas no lo decido yo y tampoco lo deciden las palabras, lo decide la gente. ¿Qué diferencia a César Pérez Vivas de los demás? Para hablar de una vez de lo que lleva a Miraflores a una persona. Yo creo que fundamentalmente es el conocimiento del país, la experiencia de una vida política al servicio de unos valores y de una lucha ciudadana por mi región y por Venezuela, la madurez para poder administrar una coyuntura como la que hoy vive el país. Nosotros no podemos improvisar frente a esta transición porque estamos asistiendo a un colapso de un modelo que es necesario sustituir de forma adecuada, llevando adelante el establecimiento de nuevas instituciones y sobre todo tratando de preservar la paz de una nación que está bastante fracturada, no solo en lo político, sino en lo familiar y en lo social. Recuerda que tenemos 7 millones de venezolanos fuera del territorio nacional y que es muy importante... ¿Que tienen que votar en las primarias? Sí, pero que es más además de votar en las primarias, es muy importante que se reencuentren con su familia, que puedan tener la oportunidad, los que deseen regresar, de estar en su país, y para eso tiene que haber un cambio de tal magnitud que se les pueda ofrecer a esos compatriotas una oportunidad de vida digna y decorosa en este que es su país. ¿Qué pasó con los socialcristianos? Bueno, los socialcristianos, ¿por qué no se unieron, Roberto Enrique y usted, por ejemplo? Como todos los sectores políticos han sido víctimas de todo este proceso de desinstitucionalización y de crisis. Y yo estoy desarrollando una campaña y espero que todos aquellos demócratas cristianos, socialdemócratas, liberales, independientes, socialistas disidentes o chavistas disidentes que quieran un cambio, tienen en mí la oportunidad y a todos les extiendo la invitación para que se sumen a esta política de concertación, de acuerdo, para que Venezuela pueda salir adelante. Y a Roberto Enríquez también. A Roberto Enríquez, a todos los dirigentes democráticos que de verdad quieran un cambio, que quieran ¿Y al otro Copey? A todos los demócratas cristianos que quieran de verdad un cambio. Los que estén a favor del gobierno se pueden quedar al lado del gobierno. Bien. Llegaron muchas interacciones por Twitter, muchísimas. Afortunadamente el programa, gracias a Dios, ya la gente nos ve en las calles, francas noches, francos días, francas tardes. ¿Te van a decir franca? Sí, no. Ya la verdad es que el programa ha tenido un alcance bastante interesante. Han desfilado las personas que están realmente en la cúspide de la palestra pública nacional. Hemos tocado temas internacionales de altísimo nivel con análisis profundo y eso nos ha posicionado, gracias a Dios. Y en el Twitter, el día de hoy, con su presencia, vamos a estrenar este espacio para leerle a la gente lo que están diciendo por Twitter y las dudas que tienen, porque siempre les pido, hagan llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. Vamos a aprovechar esta oportunidad. Vamos a comenzar leyendo el tuit de Jessica de la Rosa. Jessica de la Rosa nos dice a través del Twitter: ¿cómo lograría unir a la oposición cuando María Corina y Manuel Rosales no pueden sentarse en la misma mesa? Bueno, esa es la ventaja que tengo yo, que yo me puedo sentar con todos porque tengo relaciones cordiales con María Corina, una dama a quien respeto y valoro en su lucha. También tengo relaciones cordiales con el gobernador del estado Zulia, que es un líder muy importante en esa región, una región clave para la política y para la economía venezolana. Entonces, tenemos que entender que aunque, por ejemplo, estas dos personas u otras más tengan posiciones diferentes, hayan tenido diferencias, son necesarios para unir la fuerza de la sociedad capaz de recuperar la democracia. Y en ese sentido, mi propuesta y mi candidatura es la que garantiza la unidad de todos los sectores democráticos para poder llegar a las elecciones del año que viene, ganarle al Partido Socialista Único de Venezuela, instalar un gobierno de unidad nacional e iniciar ese proceso de transformación de un Estado que ha sido diseñado para
el control absoluto del poder a un Estado democrático, descentralizado, a un Estado federal, a un Estado municipalizado que atienda los problemas de la gente. Seguimos leyendo contenido, aunque me llamó la atención lo que dijo María Corina Machado. Está evaluando la posibilidad, siendo ella la que está de primera en las encuestas, ya usted evaluará si las encuestas le gustan o no. ¿Podría evaluar la posibilidad de unirse a María Corina? O que ella se una a mí. Lo más importante sería que se una. Pero sí hay conversaciones. Siempre converso con todos y en varias oportunidades he dialogado con tan distinguida dama porque creo necesario el diálogo entre los dirigentes democráticos. Ahora bien, el tema no es si hoy usted encabeza una encuesta y mañana no. Yo recuerdo una campaña en la cual otra dama encabezaba las encuestas de una manera fabulosa y finalmente no pudo lograr la presidencia. No sé si te acuerdas del caso de la ex Miss Universo y ex alcaldesa de Chacao. Entonces, bueno, una encuesta es reflejo de un momento. Lo importante es que estas elecciones primarias son en octubre, que tenemos que ver el año que viene, que tenemos que ir consolidando, repito, esta articulación de los diversos sectores de la sociedad para poder abordar con éxito la elección del próximo año. Atentos, porque por allí dicen que en Francas Noches no se hacen preguntas francas si no se tienen ya las respuestas por allí establecidas. Así que yo voy a estar muy atento a esas conversaciones con María Corina Machado. Tenemos a Sergio Camacaro. Sergio Camacaro nos dice lo siguiente: abogado, de llegar usted a la presidencia, ¿qué haría con las misiones y programas sociales creados en los más de 20 años de chavismo? ¿Los eliminaría o seguiría trabajando con ellos? Esas misiones ya no existen. Eso fue propaganda mientras hubo plata. Hoy en día lo que hay es pobreza. Fíjate que en estos días estaba inclusive circulando en redes sociales una muestra del atún que supuestamente le dan a las familias en las cajas de playa. Era cartón lo que le estaban dando a la gente. Nosotros tenemos dentro de nuestro plan de gobierno un plan de emergencia alimentaria y de salud y sanitaria. ¿Por qué? Porque la recuperación de la economía, y tú lo señalabas hace rato, no va a ser obra de un día para otro. Lograr incrementar el Producto Interno Bruto, lograr reactivar el aparato productivo, aparato productivo, la industria petrolera, el sector agrícola y pecuario, el sector turismo, el sector industrial. Además usted viene de un estado que es el más golpeado por la crisis, pero de un estado agrícola. Claro, a nivel agrícola es el que... Y vengo llegando de estar en Saraza, en Guárico y en esa zona tan importante del oriente del Guárico. Por ejemplo, toda la agricultura paralizada por falta de diésel. No hubo manera de preparar la tierra porque no había cómo mover los tractores. Entonces, cuando tú tienes una economía como esta paralizada y lograr su reactivación supone una serie de cambios legales y políticos muy importantes para que puedan volver a venir las inversiones, eso toma tiempo. Mientras tanto, la gente tiene que comer. Y yo soy de los que tiene una especial sensibilidad por los sectores que están desposeídos, que están pasando hambre. Es lo que la doctrina social de la Iglesia nos enseña como opción preferencial por los pobres. Entonces, esa gente no puede ser abandonada hasta que el aparato económico se recupere y por lo tanto nosotros vamos a tener un plan especial bien diseñado, bien articulado con la comunidad internacional para que nos ayuden a atender el déficit proteico que hay en el país y sobre todo para poder recuperar los centros asistenciales que están hoy en día colapsados. Fíjese usted, por aquí dice otro usuario del Twitter, dice, uno de sus planteamientos es que si no gana las primarias, esto lo dice Rafael Mejía, uno de sus planteamientos es que si no gana las primarias, apoyaría al ganador por no ser divisionista. Pero ¿le han respondido lo mismo los otros candidatos si usted las gana? Bueno, yo espero que se pronuncien todos. Yo he hecho pronunciamientos públicos. Aspiro a encabezar la unidad democrática. Conmigo van a tener la garantía de que vamos en un proceso de inclusión. Yo no soy candidato para aplastar a nadie, para imponer una hegemonía, para excluir a sectores políticos que quieran participar en la vida democrática del país. Al contrario, soy un candidato para garantizar los derechos humanos, entre otros los derechos políticos de todos los sectores de la sociedad venezolana, y si a mí me toca, haré todo el esfuerzo por lograrlo. Pero si a mí no me toca, porque los ciudadanos escogen otra alternativa, yo estaré a la orden de esa alternativa. Conmigo no se cuenta para dividir. Yo no seré un agente de Maduro para dividir a la sociedad democrática venezolana si a mí no me corresponde encabezar esta alianza, esta alternativa que debe presentarse el año que viene, de modo que hablo por mí, no puedo hablar por los demás candidatos. Si se pierden las elecciones presidenciales que vienen. Sería una tragedia para Venezuela, porque ¿qué más nos queda por destruir? Si esto está realmente en una situación de pobreza, de miseria,
de corrupción como la estamos viendo absoluta. Entonces, si este país de verdad, nosotros los dirigentes y los ciudadanos no se ponen la mano en el corazón, porque esta responsabilidad es de nosotros los dirigentes, pero también de los ciudadanos. ¿El gobierno está allí por culpa de la oposición? Por culpa de todos, de los ciudadanos y de la oposición, donde han gastado demasiado tiempo en pleitos absolutamente intrascendentes, luchas intrapartidistas, un grupo... ¿Cómo se culpa al ciudadano de que... No, el ciudadano tiene que escoger, porque el ciudadano tiene que también aprender a seleccionar al dirigente. No puede dejarse llevar por la rabia, por el odio, por la venganza, porque de repente me cae simpático o antipático una persona. Tiene que examinarse las propuestas, las cualidades, la trayectoria. No se puede seguir improvisando, no se puede llegar a la presidencia de la República con personas que nunca en su vida han administrado, conflictos políticos, que nunca han dirigido organizaciones donde se pueda existir esa diversidad, esa pluralidad, que nunca han gestionado el poder público. Porque eso es como que usted ponga a manejar un 747 a una persona que está en un simulador apenas y que todavía no ha manejado y que todavía no ha hecho una práctica de aviación. Lamentablemente se nos acabó el tiempo de la entrevista. Sí, rapidísimo. Eso habla muy bien del programa. Que el invitado diga tan rápido es lo mejor que puede pasar. Pero habla muy bien también de ti, porque eres un entrevistador dinámico y eso hace que el tiempo pase muy rápido. Gracias. Eso la verdad me llena de alegría. Hermano querido, muchas bienvenido gracias. Siempre. La silla franca disponible para usted y para todo el que quiera venir a desfilar por esa silla y a medirse con las preguntas francas que se hacen acá en Francas Noches. Agradecido con César Pérez Viva por su presencia en nuestro programa. Nos toca, me está informando producción que no tenemos corte comercial, nos toca despedir de una vez el programa desde acá. El día de mañana vamos a leer la agenda franca. La segunda sesión del Grupo Parlamentario Latinoamericano y Caribeño se reúne este martes para debatir y además acerca de la directiva del Parlamento, sesiones internas e informes de presidentes y vicepresidentes. El Consejo Municipal celebra sus 30 años de creación como instituto autónomo de Policía Municipal de jurisdicción. Además, y como todos los martes, la Asamblea Nacional estará en sesión ordinaria en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal en Caracas, el Palacio Federal Legislativo en Caracas. Otra cosa, 20 escalones más arriba. Así es, Venezuela subió 20 puntos y se convierte en el país número 88 de la lista de 137 países más felices del mundo. Esto de acuerdo a lo reseñado por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Vamos a ampliar esta información. Entre los ítems a evaluar para concluir si un país es feliz o no, se encuentra el Producto Interno Bruto, la generosidad, la libertad y la sensación de alegría, esperanza de vida y apoyo social. Por sexta vez y de manera consecutiva, Finlandia se ubica como el país más feliz del mundo, además seguido por Dinamarca, Islandia, Israel, Países Bajos, Suecia, Noruega, Suiza, Luxemburgo y Nueva Zelanda. Estos en el top 10. Mientras en los países latinos encontramos a Costa Rica en el puesto número 23, Uruguay como número 28, Chile como número 35, México en el puesto 36, Panamá en el 38, Nicaragua en el 40, Salvador en el puesto 41 y Brasil en el 49, de acuerdo al estudio realizado entre 2013 y 2014. Venezuela llegó a ocupar el número 20, que es el número más alto que ha ocupado. Ahora, usted en su casa, ¿es feliz? ¿Está conforme? Todos estos ítems que se evalúan para la felicidad de un país se cumplen. Ustedes en sus hogares pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. Para nosotros son importantes. De esta manera, despedimos Francas Noches por el día de hoy a las 8 de la noche. Francas Noches.